Bueno, abans que res, moltes gràcies a Sebastià, Bioeconòmic, moltes gràcies també a l'Eduard, regidor de l'Ajuntament, gràcies també als ponents, a tots els assistents i a tota la gente que nos sigue por YouTube. Antes de empezar mi presentación, hemos visto muchos aspectos respecto a la madera, incluso la justificación de la jornada, ¿no?, que nos habla de los aspectos técnicos, ¿no?, de la madera. A mí es muy interesante hablar de estos aspectos, pero creo que también, y es reflexión en voz alta, me gustaría que empezáramos a pensar en los beneficios, no tanto en los aspectos técnicos. Básicamente porque, tal y como de qué va mi ponencia un poco, pues estamos hablando de que la madera, el uso de la madera, pues es un impulso a la gestión de los bosques, es también es generación de bioeconomía, ¿no?, y de bioeconomía circular, es también alineación con los ODS, que estaba comentando antes, y es también la conservación de la biodiversidad. Es todo eso, además. Entonces, debemos cambiar el chip y no pensar en la madera como un material, ¿no?, de construcción, como hasta ahora se ha venido siempre pensando, ¿no?, los materiales de construcción, ¿no? Hay mucho más allá, hay mucho más allá. A partir de aquí no voy a hablar, o sea, gracias también al señor García Márquez, ¿no?, que nos ha hecho un repaso histórico de lo que es el uso del bosque. El uso del bosque y de la madera está ligado directamente con la humanidad. De eso como consecuencia hay que pensar que algunas ideas que vienen dadas por técnicos en general, por algunos biólogos también, sobre la intocabilidad, la madurez de los bosques. Está claro que debe haber bosques que deben tener ese grado de protección, pero en el caso en el que tenemos, por ejemplo, aquí Cataluña, pues deberíamos actuar, ¿no? Porque el bosque si le preguntas a Josep María Panareda, que es un biogeógrafo muy importante, y le preguntas qué es un bosque, te dice es algo artificial. ¿Por qué? Porque la ecuación, digamos, de bosque y humanidad va ligada. Entonces, si queremos bosques salvajes y bosques maduros, ¿sabéis cuál es la ecuación? ¿Cuál es la variable que hay que quitar, ¿no?, de la ecuación? Y eso no va a ser posible, porque es la realidad, digamos, de nuestra humanidad, que encima va creciendo año por año, ¿no? Y somos ya 10 millones, me parece, de personas, 10.000 millones de personas, 7.000 millones, 7.000 en la Tierra, ¿no? Entonces hay que buscar esos equilibrios, ¿no?, como explicaba también Claudio, me parece, hay que buscar estos equilibrios que permitan, digamos, tener zonas de protección, zonas de producción de la madera, para poder, de alguna manera, invertir, digamos, en salud, ¿no?, en bienestar, en los usos públicos de los bosques, en la madera como algo también productivo, ¿no? Cuando hablas con algunos conservacionistas dicen, no, ya vienen PFC, ¿no?, o FSC, ya vienen los productivistas, ¿no?, de la madera. Bueno, es que el bosque siempre genera un producto, produce aire, produce bienestar y también produce madera. Es que al final, y produce también conservación de biodiversidad, y produce amplitud de biodiversidad, ¿no?, lo que se llaman los servicios ecosistémicos. A partir de aquí, si me permite simplemente el apunte de técnico, ¿no?, de decir, hombre, ya que mencionan las certificaciones desde las instituciones, nos gustaría que también nos mencionaran a nosotros, básicamente porque el 70% de los bosques que están certificados en el mundo son PFC versus el 30% de las otras entidades que hay en el mundo. A partir de aquí, voy a intentar explicar qué es también la cadena de custodia, porque es interesante también desde el punto de vista técnico, arquitectos, promotores públicos, promotores privados, que entiendan el significado de lo que es la certificación PFC o otras. A partir de aquí me gustaría plantear algunas imágenes provocadoras, si queréis, y si alguien quiere lanzarse, ¿no?, yo os pediría la opinión de qué os sugiere esta imagen. ¿Alguien quiere lanzarse? Lo digo para hacerlo más participativo, no tengas miedo, si no lo digo. Bueno, ¿alguien quiere lanzarse?
¿Quién lo dijo? Perdona, tú. Esto es la Amazonia, pero ¿qué es entonces? ¿Qué es? Es deforestación, correcto. Esto es la cuenca del Amazonas, es lo que se llama desforestación. Esto no es lo que está pasando en Europa, lo digo también para ir entendiendo dónde estamos. Esto no es lo que pasa en Europa. Aquí la tala de árboles es lo de menos. Aquí, ¿cuál es el interés? Lanzo otra pregunta. ¿Cuál es el interés? El money, la pasta, ¿pero por qué? ¿Por la madera? El terreno, correcto. Aquí el interés, aquí la madera es secundario, es una consecuencia. Aquí lo que interesa es el terreno para bien. Ay, perdona. Y he tocado lo que no tenía que tocar, ¿no? el botón rojo. Aquí lo que interesa es el terreno. ¿Por qué? Porque tenemos la posibilidad de tener una gran capacidad hídrica al lado para o bien poder construir, ¿no? Hacer una gran construcción, polígono industrial, lo que sea, o bien también convertir el terreno de uso forestal a uso agrícola y además con plantaciones, por ejemplo, que van a resultar que van a tener una gran necesidad de recursos hídricos, ¿no? Sojas, algodones, etc., ¿no? Un ejemplo un poco más nostrat, ¿no? Que se llama, ¿no? Más local, que nos afecta aquí en Cataluña, pero básicamente en todo el arco mediterráneo, es esta imagen. Aquí ya lo pone lo que es, pero bueno, ¿alguien quiere participar? ¿Qué os evoca esta imagen? Destrucción, entiendo como la anterior también, ¿no? La anterior imagen también evocaba esta destrucción. Aquí lo que estamos viendo es el incendio forestal de Terradas en el 2012. Es un gran incendio forestal que ya los técnicos, los bomberos, la gente del GRAF, bueno, tenemos aquí un crack en Cataluña, que habla de incendios de sexta generación, que se llaman tormentas de fuego. Son incendios, además, que pueden cambiar incluso la dinámica de la meteo local, ¿no? De la climatología local de ese momento para generar más incendio aún. Este tipo de incendios, ya Marc Castellnou, ¿no? Al cual hacía la mención antes, al bombero, ¿no? Del GRAF, advierte de que ya son, desde el punto de vista de la extinción, son inabastables, no se pueden apagar. Y un ejemplo que tenemos pues fue el de Portugal, en el que empezó el incendio y en una hora se quemó toda una masa forestal, más o menos como la de Collserola, con casas dentro también, y en la que tenéis aquellas imágenes de los árboles quemados y la carretera con los coches calcinados, murieron las personas. Entonces, no podemos continuar con el chip, ¿no? Los bosques hay que dejarlos a evolución natural. Tenemos algunos bosques que hay que dejarlos a evolución natural y muchos otros que no, que a los que hay que gestionar. Nosotros proponemos esto. Esto es una imagen. ¿Qué os parece? ¿Qué os evoca esta imagen? Entiendo que totalmente dispar al lado, digamos, en el otro polo, ¿no? De lo que estábamos hablando anteriormente, ¿no? Aquí vemos donde hay un aprovechamiento forestal, es decir, se han cortado árboles, y hay que decirlo sin tapujos, se han cortado árboles para hacer madera, que después va a servir para todas las aplicaciones que nos han explicado Ignasi y todos los demás ponentes, ¿no? Aplicaciones realmente ya de madera tecnológica, ¿no? Hablábamos de madera tecnológica, ¿no? Esto es lo que nosotros como entidad proponemos. Nosotros somos una entidad nos escalamos a nivel local, es decir, PFC Cataluña como entidad sin ánimo de lucro promueve, digamos, la certificación forestal de gestión forestal sostenible, ahora hablaremos un poco de ello, y también esa transferencia hacia lo que es la cadena de custodia, que es lo que me interesa hoy que quede bastante claro. Nosotros somos una entidad, digamos, de entidades, nos escalamos a nivel local, como he dicho, Cataluña, somos miembros de PFC España y PFC España es miembro de PFC Internacional. Nosotros no acreditamos, no auditamos, puesto que somos los titulares de las normas. Y aquí la gracia está del sistema es que no es como Juan Palomo, ¿no? Que yo me lo guiso, yo me lo como, sino que es decir, hay entidades de certificación, ¿no? Que son las que realmente
acreditan que o bien se está haciendo una gestión forestal a nivel de monte público o monte privado, o bien se está haciendo una buena transferencia hacia la transformación en las empresas que hacen la transformación, que convierten un árbol después en madera, digamos, sin corteza, y después de madera sin corteza, pues a estos productos tecnológicos que hemos visto, a las casas Passive House, etcétera, ¿no? A partir de aquí, bueno, los datos no están actualizados, disculpad, pero estamos sobre 320 millones de hectáreas a nivel mundial. Los sistemas reconocidos de certificación en el mundo los tenéis aquí, y la transferencia de esa gestión forestal hacia la cadena de custodia implica que hay unas 20.000 empresas en el mundo que pueden garantizar que que la madera que se utiliza en sus productos tecnológicos pues proviene de una gestión forestal sostenible y unas fuentes controladas. Interesa también entender este concepto de fuente controlada, lo veremos un poco más adelante. Simplemente a nivel, digamos, de lo que es territorio español, veis que se concentra, digamos, la gestión forestal en lo que es el norte, digamos, de España, que es básicamente donde entendemos donde hay árboles juntos, ¿no? Cuando hablaba que en Cataluña el 64% del terreno es forestal se entiende tanto árboles juntos como lo que se llaman las pasturas en catalán, que ahora no me sale en castellano. Los pastos. Se entiende, digamos, que es ese conjunto, digamos, de esas dos. O sea, tenemos 64% de territorio en Cataluña que es forestal, de ese 64% de forestal son bosques y pastos, y el otro 30% son agrícola y ciudad y urbano. A partir de aquí tenemos unas 270.000 hectáreas en Cataluña de bosques que están certificados, que más o menos estamos al 50%, digamos, de posibilidad de crecimiento, porque para poder tener un bosque certificado hay que tener un plan de gestión. Entonces, no todos los bosques de Cataluña tienen planes de gestión. ¿Por qué? Pues porque, como decíamos, la propiedad forestal está muy atomizada, ¿no? Levantas una piedra en Cataluña y sale un propietario forestal, ¿no? Siempre digo yo, ¿no? Porque realmente, pues uno es propietario forestal de 2 hectáreas, otro es de media, y entonces eso requiere un ejercicio, una dificultad, ¿no? Y a la hora un reto, ¿no? También para poder generar planes de gestión de manera conjunta, ¿no? Mediante asociaciones, por ejemplo, de propietarios forestales, para poder de alguna manera gestionar esos montes o esos bosques que se pueden gestionar, ¿no? No sé si me olvidé antes, hablé de lo de la demanda. Hago un apunte ahora respecto al tema de la demanda y la oferta en Cataluña, porque apuntaba también el técnico que las dificultades que hay, ¿no? Hay dificultades y retos respecto a la propiedad forestal, también lo está respecto a las normativas. Un bosque pues tiene muchas normativas de diversos y diferentes departamentos, ¿no? De legislación. Pero yo siempre me quedo con aquello que decía, recuerdo un programa que hacían en TV3 hace tiempo, que se llama Valor Afegit, en el que hace unos 15 o 20 años salía el director general de Amazon de España, cuando no lo conocía nadie, y decía, es que en España nadie apostaba, siempre se decía que en España no iba a funcionar la venta a distancia. No funcionaba, porque era un país en el que no estábamos acostumbrados a comprar a distancia. Y entonces, ¿qué pasó? Que entró una empresa que lo hizo bien, ¿no? Que puso en el mercado la manera de poder hacer una compra a distancia de manera segura, rápida, eficiente, etcétera, ¿no? ¿Y qué pasó? Pues ya sabéis lo que pasó, ¿no? Que todos compramos en Amazon, nos guste más o menos o no, y es la empresa líder en venta a distancia. Por tanto, no era un problema tanto de la demanda, sino que era un problema más, ¿no? De oferta. No había nadie capacitado como Amazon, ¿no? En ese momento para poder hacer ese tipo de venta a distancia. Pues un poco aquí también pasa lo mismo. Habrá que esperar a que grandes industrias o empresas, de alguna manera, algunas de carácter local, lo estáis haciendo, ¿no? Como estáis ejemplificando, pero habrá que esperar quizá a que haya alguna empresa o algunas empresas que realmente digan, no, yo no voy a comprar la madera aquí, no voy a comprar la madera en Austria, no voy a comprar la madera en Finlandia. Por supuesto ya no la voy a comprar ni en Rusia ni en Bielorrusia, ¿no? Por lo que está pasando ahora.
voy a comprarla aquí, voy a forzar que se hagan los planes de gestión, voy a forzar que se hagan las empresas de gestión forestal se profesionalicen para poder, de alguna manera, poder dar salida, ¿no?, a ese reto que tenemos aquí delante. Quito el apunte de aquí porque me parecía interesante comentarlo. ¿Cuáles son nuestras entidades o quiénes son nuestros socios? Nosotros como entidad no somos socios como Greenpeace o como otra entidad que tiene socios personas. Somos una entidad de entidades, una entidad de segundo nivel que se llama. Es decir, desde hace 20 años aquí en Cataluña, perdona que no está cambiado el logo del gremi de fustes, Ignasi, no fodis bronca després, lo actualizaré. Como veis, han impulsado en Cataluña el gremi de la fusta, pero también está la Federación de Propietarios Forestales Boscat, también está el Consorci Forestal de Cataluña, está también la propia Generalitat de Cataluña, es miembro de PFC Cataluña. ¿Por qué? Porque tiene una parte de bosques públicos, que es lo menos que hay en Cataluña, pero los que hay, hay algunos que son de la Generalitat. También es miembro el Centre Tecnològic Forestal, la propia asociación, digamos, de trabajadores del bosque, ¿no?, la Arascat. Federaciones de consumo, como veis también está ECOR, la gente del Suro, ¿no?, del corcho, gracias. Y finalmente también para ir desmitificando ideas, ¿no?, es decir, que digan, no, es que los PFC son los de las empresas, ¿no? Esto lo pones en el buscador PFC y FSC y te dice el buscador de Google. PFC son los que han creado las empresas de la madera. Mentira, mentira. O sea, aquí está, por ejemplo, veis, Depana, que es una organización de las que son ecologistas, activistas de toda la vida, hace 20 años, o hace más de 20 años en Cataluña, concretamente con sede en Barcelona, ¿vale? Por tanto, hay que ir también desmentiendo mantras. 2 minutos solo, bueno, pues voy fatal, ¿eh? ¿Cuáles son nuestras herramientas? ¿Cuál es una posible ayuda para el impulso de la gestión forestal? La norma de cadena de custodia y su transferencia, ¿no? Es decir, una vez nosotros pensamos, hombre, tenemos una norma de gestión forestal sostenible, es decir, que está un poco por encima de la legislación los criterios ambientales, ¿no? Por ejemplo, el mantenimiento, digamos, de la biodiversidad de los ecosistemas. También está el tema de las OITs, cumplimientos de los trabajadores, lo comentaba antes también. Cuando tenemos esos bosques que están certificados, ¿no?, por esas entidades de certificación terceras, porque se ha hecho una gestión que está por encima, digamos, de la legislación, por tanto es voluntaria, propiedad forestal, tanto público como privado, digamos, adquiere el compromiso de que va a hacer esa gestión y después es auditado por entidades de certificación y siempre hay criterios de sostenibilidad que están por encima de la propia legislación, ¿vale? ¿Cómo se hace la transferencia, digamos, hacia los productos, ¿no? Es decir, tenemos bosques que están gestionados, que además lo dice una norma UNE, que además es válida el certificado a nivel internacional, y después, ¿cómo se hace esa transferencia hacia la cadena de transformación? Muy importante, sobre todo para técnicos públicos, gente de la administración, gente también de promotores inmobiliarios. No basta con pedir la certificación del bosque y sobre todo cuando estamos viendo, perdón porque me hago un lío con él, no basta con pedir la certificación de origen, no basta. Porque lo que estamos viendo con estos productos tecnológicos es que hay una verdadera transformación. ¿Quién debe dar la garantía? Las empresas. Son las empresas las que, mediante la implementación de la norma de cadena de custodia, lo que hacen es, primero, garantizar ese origen, gestión forestal sostenible, y además fuentes controladas. ¿Qué significa? Deben pasar un sistema de diligencia debida que no es más que una evaluación de riesgos sobre el material que no está certificado, porque malauradament sale en catalán, disculpad, en una empresa, digamos, de la fabricación no puede siempre garantizar que le venga siempre el material certificado. Entonces tiene que haber elementos de control, de evaluación de riesgos para garantizar que la madera que no venga certificada, como mínimo, no provenga de fuentes conflictivas. Y por eso es importante que se solicite no el certificado de origen de la serradora, sino los certificados
cada uno del eslabón de esta cadena que van garantizando mediante la evaluación anual de las entidades de certificación. SGS, Bureau Veritas, todo este mundo, digamos, de empresas de acreditación nacional, ¿no? Es decir, cuando vamos con el coche a la ITV, malauradamente tenemos que pasar por la ITV, tiene que decir una entidad de certificación que ese coche es válido, ¿no? Pues lo mismo en las empresas, ¿no? Y entonces yo aquí ya miraría de terminar. Al final las demandas de certificación o los impulsores básicamente son la compra privada, generalmente es cómo funciona, es decir, una empresa o un prescriptor, un arquitecto le pide ya finalmente, oye, no me vale el certificado de origen, quiero que tú me des la garantía a mí, que al final es quien licitas la obra, ¿no? Pues es realmente cómo funciona el impulso de la certificación. Pensar también en el papel, en todos los productos, digamos, que pueden haber a nivel del bosque. Otras legislaciones, como se explicaba antes también, los ayuntamientos piden que los productos estén certificados, pero no se profundiza y con la madera de origen ya vale. No, debemos ser exigentes y pedir esas garantías. Porque los productos porque no estamos hablando de materia prima, por lo que os decía, estamos hablando de productos tecnológicos. Y simplemente decir que sobre todo el objetivo número 15 de las ODS es que habla directamente, ¿no?, de la gestión forestal sostenible, es decir, obtener un certificado de cadena de custodia en las empresas, solicitarlo en las licitaciones públicas, es estar alineado con ese objetivo número 15. Y con esto ya.